Pero todos esos otros valses, ¿no? No. Entonces creo que también había ahí una presión tal vez de las mismas disqueras, porque las disqueras tienen que ofrecer productos diferentes, más bulliciosos, ¿no? Estaba todavía no tan lejano la época en que alquilaban pues el pianito ambulante, ¿no? ¿Para qué? Para no pagar pues a un cajoneador, ¿no? Y a un guitarrista. Entonces eso lo ha contado Gonzalo Toledo, ¿no? Claro, sí, para animar la fiesta. Claro, entonces estaba con el pianito ambulante, ¿no? Entonces creo que estas son cosas también vistas ya, ¿no? Desde el punto de vista crematístico, ¿no? Y como posibles ampliaciones, ¿no? Y ventas masivas, ¿no? Pero creo que sí, en principio están reñidas con la tradición. A mí siempre me causó un gran malestar, le digo la verdad, ver por ejemplo a un cajoneador a quien yo he admirado como Víctor Arciniega tocar valses y polcas con cajón. Y tiene grabaciones con cajón, ¿no? ¿Por qué? Porque la disquera lo ha obligado pues, a hacerlo con cajón, ¿no? Pero es más, si usted me permite, en algún programa de Óscar Avilés yo escuché como él daba a conocer que una grabación que él hizo con el Pato Villalobos acompañando, no me acuerdo a qué cantantes, Avilés tocando guitarra, Villalobos en el piano, y como digo, no era así, no sé si era Salerno o el dúo limeño, no me acuerdo, pero la cosa es que Avilés dice que en la grabación original no había cajón, y que la disquera luego la ha reeditado esta grabación, lo que dice remasterizado, y a la hora de hacer eso le ha puesto un cajón. Sí, es posible. Entonces hay como una especie de revisionismo histórico, porque no se conforman, así como en otros ambientes borraban, digamos, la cara de un personaje porque no políticamente, acá un poco al revés, ¿no? Como el cajón está de moda, entonces meten el cajón o con trabajo cajón a lo que originalmente no lo tenía, ¿no? Entonces eso también es una cosa interesante de cómo en función de la actualidad, como se ha dicho pues en tantos otros medios, en función de la actualidad es que uno construye la historia, ¿no? Claro, pero además hay que ver quiénes eran los que indicaban esas cosas, ¿no? Los ejecutivos. Claro. Entonces, por ejemplo, les menciono algo que es un caso que yo conozco. Ormeño y De la Cuba tienen dos versiones de la valsística en piano, en 5 minutos. Claro, sus 50 años de la música, el volumen de oro. Sí, no, pero hay dos versiones. La primera versión no solamente no tiene cajón, sino que tampoco tiene contrabajo. Ya ves. Y esa versión es ahora por los aficionados buscada pues por Comodoro y Polo. Claro, pues la original. Ahora la otra se la puso la disquera, que en este caso era el Virrey. Claro. Bueno, entonces le digo, no, mejor con cajón, mejor con esto, ponerle cosas, ¿no? Así es. Y esa tiene pues menos valor, que ahora los otros señores que iban a grabar, ese fue un disco de exportación, y lo mismo que los discos de Nicomés, ¿no? Felizmente hasta donde yo sé, los de Nicomés no los han tocado, pero los otros sí, o sea, esas adiciones que usted menciona, sí. Pero lo interesante, como digo, yo insisto en las implicancias que tienen eso, no sé, es decir, yo no sé si se le habrá consultado pues a los intérpretes originales o si ya firmaron algún tipo de contrato que pierden total control sobre su obra. Casi siempre. Entonces hay un problema ahí también del control sobre su obra, ¿no? Porque si a usted le gusta cantar sin cajón, ¿y por qué le tienen que después poner cajón si a usted no le gusta? Ahí hay un testimonio que usted reproduce en su obra de Rentería. Y él, hablando de Mario Cabañar, dice que en tal época se constituyó en productor artístico, en ejecutivo de la disquera del Virrey. Ese dato es falso, porque el señor Cabañaro nunca ha estado en el Virrey. El señor Cabañaro fue productor artístico durante muchos años de Sono Radio. Y le menciono esto porque conozco el caso, además yo en Cable Mágico he conversado con Mario Cabañaro, y hubo pues una polémica entre Mario Cabañaro y Eloy Angulo. Y eso lo había oído yo, porque usted sabe que Eloy era bien lisa, y luego también le replicó Cabañaro que tenía su programa de música criolla en Radio América, a mediodía, donde decía, pues, invitaba a la gente de fiesta criolla, iba pues Cervantes, ¿no?, con su voz aroma, oiga. Bueno, y ahí se ha debatido este asunto. Y entonces el Caballero decía, ¿de dónde acá me ha salido la señora Eloy Angulo? Con que ellos son los que escogen las canciones. No, se ha equivocado completamente la señora Angulo.
El productor, el que va a hacer la inversión, es el que dice, tú vas a cantar el plebeyo, esto y esto. Ah, lo otro será muy bonito y todo, pero eso no va a vender. De modo que ya se quejaba de que le habían cambiado todo el repertorio, pues, ¿no? O sea que era una práctica ya establecida, ¿no? Eso viene, como le digo, incluso desde la época de Montes y Manrique, ¿no? Porque yo no creo que a Montes y Manrique le hayan preguntado a ustedes, señores, qué les gustaría, ¿no? ¿Cuál es su mejor sentimiento al respecto? Le han dicho, oye, tócame canciones que pueda vender en Arequipa, en Cusco, en todo, ¿no? Un nuevo corte y ya regresaremos. Del tramo final de la entrevista a José Antonio Llorens, en la página 13 del libro de oro del vals peruano, los autores dicen: bienvenidas sean las discrepancias, pues forman parte de la dialéctica, base del conocimiento certero y la sabiduría. Bueno, yo le pregunto a José Antonio Llorens si él estaría dispuesto a decir lo mismo de su libro Celaje, Floretas y Secretos. Las discrepancias. Sí. Lo que nosotros hemos, con respecto a eso, lo que nosotros hemos tratado de hacer es recoger distintas opiniones, ¿no? Opiniones que incluso pueden ser discrepantes, porque tratamos de ser consecuentes con un principio de que no existe una sola verdad. Incluso en el título mismo del libro nosotros ponemos una historia del vals popular, no la historia o la verdadera historia, mucho menos, sino es una historia, una versión de la historia. Y hemos tratado de reunir voces que no sean pues todas ni complacientes ni celebrantes, sino que presenten distintos puntos de vista, justamente para ilustrar que la tradición es un proceso que está en continua pugna, ¿no? En continua transformación, pero no solo que va cambiando en sí, sino que hay distintos actores, distintos agentes que tienen intereses invertidos, digamos, comprometidos con las distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, por poner una anécdota, ¿no? Yo me acuerdo un músico que no puedo mencionar porque fue un dato reservado, dijo que en una época había una pugna entre los que querían hacer la música jaranera, en los años 60, y el recién surgiente movimiento de los valses tipo balada, ¿no? De los escajadillos, de los pasaches, con Mostos, con estas canciones más románticas, ¿no? Entonces, Avilés les decía a ellos que estaban matando la música criolla, porque que estaban matando la versión jaranera que quería impulsar Avilés, ¿no? Entonces, en ese momento, y que estaban matando el vals, y resulta que si algo le dio continuidad al vals desde los años 70 hasta acá, es justamente esa tendencia más romántica y baladística de que somos amantes, de que este secreto, cuando, como digo, Avilés en un momento no solo la condenaba, sino que decía que iba a malograr el vals, iba a hacer perder el vals. Entonces, en ese sentido nosotros queremos hacer como una especie de libro multivocal, ¿no? Polifónico, donde hay estas distintas voces, ¿no? Claro, yo le planteaba esto porque las personas que podrían exponer puntos de vista discrepantes cada vez son menos, porque este es un tema que se ha trabajado poco entre nosotros, ¿no? Entonces, usted me pondría en apuros ahora, y conste, yo manejo bibliografía. Si usted me dijera, bueno, aparte del libro de oro y aparte de este libro, ¿qué otros libros, ¿no?, que traten de historiar, ¿no?, nuestra música popular? No los hay, pues hay pequeños trabajos como por ejemplo el de Collantes o las mismas cosas que hizo José Durán Quevedo, o Donaire, ¿no? Que siempre escribía el mismo artículo, ¿no? Como en el caso de los gallos, que yo también tengo conocimiento de la gallística, siempre el único artículo que escribió sobre gallos Donaire, siempre lo repetía, después no había escrito otro. No, pero hay gente, digamos, ¿no?, como Durán, ¿no?, como el doctor Durán y otros, pero que ya se han ido. Sí. Entonces no hay nuevos cultores. Yo en principio, como digo, yo celebro este aporte, ¿no? A pesar, aquí por eso le quería preguntar, es que ustedes dicen que el libro de oro
Bueno, es celebrante. O sea, no, las confesiones en tono menor, son de Avilés, en diálogo con Raúl Serrano, usted las califica de celebrantes. O sea, usted dice que Raúl Serrano no tiene un punto de vista discrepante, cosa que es cierta. Pero usted no cree que aún así es utilizable ese material, pero aunque sea celebratorio, ¿no?